Ha escuchado algo sobre la Reforma Protestante. ¿Alguien? ¿Qué sabes, Caro, de la Reforma Protestante? ¿Algo? Pues antes la Biblia no estaba abierta para todos, no estaba en latín. Ok. Y hubo un monje llamado Martín Lutero que pegó en la catedral, no me acuerdo el nombre, 95 tesis, creo que era 95. Ok. ¿Y eso? Muy bien. ¿Usted, hermana Tere, sabe algo de la Reforma Protestante? Bueno, hubo otros antes de Martín Lutero también protestando por esta parte de la Iglesia Católica. Hughes, si no me equivoco. Sí. Ok. Pero prácticamente pues casi fue por Martín Lutero, ¿no? Correcto. Vamos a definir primero qué es la Reforma Protestante. Adelante, hijo, la siguiente. Porque es muy escuchada o esta palabra de Reforma Protestante. Pero ¿qué significa protestante? ¿A qué hace referencia esto? Y vamos a ver la siguiente diapositiva para que podamos entender cuando hablamos de la Reforma Protestante a qué nos estamos refiriendo, o lo que se conoce como protestantismo. Esta es una de las ramas del cristianismo que sigue los principios teológicos de la Reforma Protestante. Los protestantes fueron originalmente grupo de disidentes, grupos de personas que alegaban que la Iglesia Católica estaba cayendo en numerosos errores teológicos. ¿Con qué me refiero esto? Precisamente con las indulgencias, con la salvación por obras. Y esto eran errores que la Iglesia Católica estaba promoviendo en ese tiempo, en el siglo XVI. Estos protestantes se separan de la Iglesia Católica y este proceso de separación se le conoce como Reforma Protestante. Los protestantes creen en el sacerdocio de todos los creyentes, la salvación por la fe y no por las obras, y la autoridad suprema de la Biblia por encima de la tradición apostólica, que es lo que se conoce como sola escritura. En otras palabras, o palabras mucho más sencillas, los protestantes son aquellos que en el siglo XVI se separan de la Iglesia Católica precisamente por las prácticas que ellos tenían. Recordemos que en el 313, con el emperador Constantino, él decreta que se acaba la persecución para los cristianos. Y en ese tiempo, cuando se acaba la persecución, la religión cristiana se vuelve en la religión universal. Es decir, en ese tiempo todos eran cristianos. En ese tiempo se acaba la persecución de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Y con este emperador, él acepta la fe cristiana y la promueve como la fe que debía ser aceptada por todos. En algún momento la fe cristiana estuvo unida con la fe, o se le llamó católica. De hecho, la palabra católico significa universal. Así es que en el principio de la historia de la iglesia, cuando se acaba la persecución, la fe cristiana, nuestra fe cristiana, fue una fe católica. Les voy a decir por qué. Porque fue universal. Era para todos. El emperador dijo, esta fe es aceptada y todos creemos en Cristo. Pero en algún momento de la historia de la iglesia, esta fe se separó. Y fue donde ya la iglesia católica romana comienza a separarse de la iglesia cristiana. Y cuando viene este suceso de la Reforma Protestante, pues es cuando se hace una separación definitiva y más clara. Es importante también mencionar que al inicio o en ese tiempo de la historia, la iglesia tenía autoridad en el Estado, es decir, la iglesia tenía cierta autoridad y solamente los líderes religiosos podían tener acceso a la Biblia. Es decir, que el pueblo no tenía derecho a aprender, porque recuerden que la Biblia no había sido traducida en el idioma que las personas pudieran leer. Así es que solamente los clérigos o personas de estudios teológicos podían tener acceso a la palabra de Dios. Y precisamente por eso se da el problema de
de estas prácticas que eran antibíblicas y que la gente, al no conocer la palabra de Dios, pues obviamente la gente las obedecía y las practicaba. Estas tradiciones, pues que al final de cuentas eran unas tradiciones que la Biblia no enseña. Y después quiero pasar un poquito a quién fue Martín Lutero. Pues la siguiente, hijo. Y voy a hablar algunas generalidades de Martín Lutero. Qué curioso que este hombre fue un monje agustino católico que nació en Alemania, fue ordenado como sacerdote y comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. El 21 de octubre fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, donde se le dio un doctorado en la Biblia. De hecho, él fue un hombre que se introdujo a los idiomas originales, griego y hebreo. Martín Lutero fue una persona súper preparada, muy preparada. Lutero, convencido de que ahora la iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales del cristianismo, enseñaba que se enseñaban en la palabra de Dios. Una de ellas y una de las faltas que la iglesia católica cometía en ese tiempo era sacar que nosotros somos justificados por la fe. La doctrina de la justificación, es decir, que Cristo murió por nosotros y por Él fuimos justificados. La Iglesia Católica omitía esta doctrina de la justificación. Además, Lutero vio que el tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira que, no teniendo base en las Escrituras, podría confundir a la gente y llevarla a confiar en la mentira de las indulgencias. Lutero estuvo en contra de las indulgencias, pues estas eran totalmente contrarias a la gracia, la fe, el perdón de pecados, arrepentimiento, justificación por medio de Cristo. Es decir, me llama la atención que este hombre, siendo un católico y creciendo en la fe que sus padres practicaban, este hombre, al comenzar a leer la palabra de Dios, se dio cuenta que lo que le estaba leyendo, que lo que él leía, no era lo que la iglesia practicaba. ¿Usted ha estado en un lugar donde pasa eso? Donde usted está leyendo una cosa y lo que hacen es totalmente contrario. Y eso pasó en el siglo XVI, ¿verdad? Lutero fue un hombre que estudió las escrituras de manera profunda. Él amaba la palabra. Él se caracterizó por un corazón que amaba la palabra de Dios y que fue la misma palabra que empezó a hablar a su vida. Este hombre fue una persona que realmente Dios le habló por la palabra y le habló la verdad. Por eso dice la Escritura que la verdad nos hace libre, ¿verdad? La verdad es Jesucristo y la verdad es la palabra. Y este hombre fue libre de una serie de mentiras que lo llevaron al siguiente episodio de la historia, que fue lo que es o lo que se conoce como la 95 tesis. El 31 de octubre, por eso apenas que fue el 31, celebramos los 506 años de la Reforma Protestante. Él va a la iglesia de Wittenberg y en la puerta de la iglesia clava sus 95 tesis o propuestas en contra de las indulgencias. ¿Qué eran estas 95 tesis? Eran precisamente una forma de poder refutar ante los líderes religiosos, ante el Papa, que estas indulgencias no venían en la palabra de Dios. Una indulgencia era una bondad, una benevolencia, una gracia. Y la palabra indulgencia viene del término indulto, que significa perdón de una deuda o de una culpa merecida. La queja de Lutero principalmente en sus 95 tesis cuando la pegó en la iglesia fue porque la iglesia comenzó a vender estas indulgencias para construir la Basílica de San Pedro. Entonces imagínense, la iglesia de manera inteligente dice, pues vamos a cobrarles. ¿Y qué hacían con el dinero? Construyeron la iglesia de San Pedro. Así es que vemos que había un abuso y una manipulación hacia las personas que de manera genuina intentaban buscar a Dios. Eso sigue pasando el día de hoy. Eso sigue pasando en muchas iglesias.
Muchas personas quieren buscar a Dios de manera genuina, muchas personas quieren servir a Dios de manera sincera, y en muchas iglesias lo que encontramos son puertas cerradas, en muchas iglesias lo que encontramos son abusos de la autoridad como los pastores, en muchas iglesias encontramos prácticas que son impuestas a la misma iglesia cuando muchas de ellas no tienen un fundamento sólido. Y nos estamos dando cuenta que lo que pasó en ese tiempo, en el siglo XVI, sigue pasando en este tiempo. Cuando Martín Lutero clava las 95 tesis, más adelante en la historia, un poco de tiempo adelante, dice que esto lo llevó a estar frente al emperador Carlos V, como el chocolate, ¿no? Carlos V, quien lo había convocado para responder a los cargos que se le habían levantado por hacer esto de las 95 tesis. Dice que estaba enfrente de todos los líderes religiosos de ese tiempo, y él dijo unas palabras ante toda esta multitud en un concilio. Dijo las siguientes palabras, y esto me gusta mucho porque cuando lo leo estoy totalmente de acuerdo. Él dijo ante toda la multitud que le pedían justificar por qué había hecho eso, y dijo: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Martín Lutero. Él se para ante Carlos V, ante el emperador, y dice: yo no me voy a retractar, al menos que la gente me demuestre a la luz de la palabra que lo que yo estoy diciendo, que estas indulgencias impuestas al pueblo son bíblicas o es verdad. Imagínense qué valor de Martín Lutero, porque eso desencadenó una persecución, eso también produjo una contrarreforma donde la Iglesia Católica trajo una propuesta diciendo que lo que Martín Lutero había dicho era incorrecto, y eso produjo una persecución a Martín Lutero. Y como bien decía mi hermana Tere, no solamente fue Martín Lutero, él fue como el pionero de este movimiento. Sin embargo, hubo muchas personas que al enterarse, al comenzar a darse cuenta que lo que decía la palabra no era lo que la iglesia estaba pidiendo y estaba practicando, pues comenzó un tiempo de persecución para todos los reformadores. Y esto me lleva a darme cuenta que en el tiempo de Martín Lutero es un tiempo que no es muy diferente al que vivimos nosotros. De hecho, ese tiempo del siglo XVI se está repitiendo hoy, porque hay muchos lugares que se llaman iglesias donde la palabra la utilizan para manipular a las personas. Y esto es algo que pues lamentablemente ya no nos sorprende, porque cada vez es más la apostasía dentro de las congregaciones, la manipulación, el abuso de poder por parte de muchos líderes, pastores. Es evidente en nuestros tiempos. ¿Y por qué se da esta reforma? ¿Por qué se da esta reforma protestante? Vamos a la siguiente, hijo. Y al menos quiero hacer mención de por lo menos 4 razones principales por la cual la reforma protestante se da en el tiempo de Martín Lutero. Pon la siguiente, hijo. Lo primero es que se da esta reforma por la venta de indulgencias, o lo que es más bien dicho, una herejía. Una herejía no es otra cosa que es algo que se contrapone a los fundamentos de la fe cristiana que está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay ningún lugar donde la Biblia nos enseñe que había que pagar dinero para sacar a los muertos del purgatorio, para que fueran perdonados o que fueran al cielo. Esto se conoce como herejía. Y yo le pregunto hoy, ¿cree que en nuestros tiempos en las iglesias está presente esto? Ya no se piden indulgencias.
Pero se pide siembra 100 para que Dios te dé 200, ¿no? Pacta, siembra. Ya lo vivimos en los tiempos de Martín Lutero. Hoy la gente conoce la palabra, pero sigue sucediendo el mismo error. Otra razón por la cual se da esta reforma protestante es por el abuso de poder de los líderes religiosos y de la misma iglesia. ¿Creen que eso se da todavía hoy? Demasiado. ¿Cuántas personas no se han ido a otras iglesias porque hubo un abuso de poder? Uy. Eso es el pan del día de hoy. ¿Cuántas personas en esta unidad tal vez fueron lastimadas en una iglesia y ya no se congregaron porque alguien lastimó su corazón, porque hubo un abuso de poder? La reforma protestante se da por una razón muy importante, porque había una manipulación con la palabra de Dios. ¿Cree que hoy hay manipulación? Y por una ignorancia de la palabra de Dios. ¿Cree que hoy hay ignorancia por la palabra de Dios en las iglesias? Ahora, si vemos nosotros el cuadro completo de algunas de las razones por las cuales la reforma protestante se da, ¿cree que este mismo cuadro lo podamos aplicar para nuestros días? ¿O es diferente? ¿Qué ha cambiado? ¿Seguimos con los mismos problemas que presentó Martín Lutero? ¿Hay herejías, prácticas antibíblicas? ¿Hay abuso de poder de los líderes? La gente busca posiciones eclesiales, la gente quiere tener títulos, la gente quiere tener posiciones. Y no solo eso, aparte de que la gente quiere poder y tener posición dentro de una iglesia, la gente busca o manipula a las personas, ya sea de manera inconsciente, por la falta de preparación de muchos pastores, porque eso es común. La gente no se prepara, la gente piensa que predicar es cualquier cosa, y aunque muchos tienen el llamado de Dios, muchos se han justificado, muchos han caído en el error de pensar que no necesitan escudriñar la Escritura cuando sí la necesitan. Muchas iglesias son abiertas con personas o por personas que tenían buenos deseos, una buena intención, pero al no conocer la palabra de Dios cayeron en herejías, ¿cierto? Y esto nos lleva a entender que no solamente es que yo quiera o yo acepte un llamado divino de Dios. Esto implica que si yo no me preparo, aunque tenga un llamado de Dios, puedo llevar a la iglesia a grandes prácticas de fe, grandes errores o grandes herejías, y pensar todavía que eso es correcto delante de Dios. En muchas iglesias se prohíbe a las mujeres usar pantalón, en muchas iglesias se condena a una mujer que no usa velo, y muchas de estas prácticas son dadas precisamente porque la persona que está en el púlpito no estudió, porque la persona que está en el púlpito no se preparó, porque la persona que está en el púlpito se excusa con muchas cosas y no tiene una preparación seria en la palabra de Dios. Por un lado. Por el otro, el mismo pueblo de Dios que ahora tiene acceso a la palabra de Dios en muchas maneras y con muchos recursos, muchas personas en la iglesia no leen la palabra. Muchas. Leen la palabra los días domingos cuando predica el pastor y pide que saquen la Biblia para leer su versículo base, pero en toda la semana no leen la palabra. Y una persona que es ignorante de la Escritura es una presa fácil para caer en los engaños de la manipulación. Y eso lo hemos vivido, y eso lo hemos visto, que una persona que es ignorante en la Escritura, si le digo yo a alguien de ustedes, hermano, usted no puede ver la televisión porque es la caja del diablo. Y usted se va a su casa y dice, no, y le dice, llega el padre de familia y dice, familia, no vamos a ver la televisión ya porque es la caja del diablo. Y aunque parezca increíble, hay personas que así piensan. Aunque parezca totalmente descabellado, o que las mujeres digamos, mujeres, si usted usa pantalón se va a ir al infierno. Aunque no lo crean, hay iglesias que eso enseñan.
Una mujer no puede hacer aretes aquí, porque se la llevan los demonios. Y parecen cosas tan descabelladas, pero esto sucede porque hay manipulación y por acá hay ignorancia en el pueblo de Dios. Y la ignorancia, hermanos, es el enemigo número uno de que uno viva una vida conforme a la palabra de Dios. La reforma protestante se da por estas situaciones. Hay más, pero estas son como las medulares, son como las principales. Y este cuadro no está alejado en absolutamente nada de lo que hoy vivimos en nuestros tiempos. Sí, también en este tiempo de la Reforma Protestante, que por cierto ya se conmemoraron 506 años, porque eso fue el 31 de octubre del 1531, se empezaron a vender lo que eran las reliquias, para también recaudar fondos. Para recaudar fondos se empezaron a vender las reliquias. Entonces en ese tiempo la Iglesia Católica le decía a los fieles: es que tenemos el dedo de San Juan, ¿no? Tenemos una espina de la cruz de Cristo, tenemos un clavo de los que... Y todo eso lo vendían por miles, para recaudar también fondos para la Basílica de San Pedro. Entonces realmente, fue una cosa tan descarada la manera como se les robaba a las personas, que esto indignó pues a los mismos monjes que estudiaban y conocían la palabra de Dios. Cuando se hacían las indulgencias, a las personas les daban una hoja, como que si fuera su pasaporte al cielo, ¿no? Daban su pago y les entregaban esa como certificado de que, bueno, ya con esto, ya tú, mejor dicho, ya te salvaste del purgatorio, ¿no? Entonces, fue todo, y iban de iglesia en iglesia, por toda Europa, haciendo como la publicidad, por decirlo de alguna manera. De hecho, hubo un monje especialmente enviado a cada una de las iglesias a promocionar toda esta parte de las indulgencias y de la venta de reliquias. Fue toda una estrategia. No fue así nomás que en una iglesita por allá, no. Fue toda un movimiento para robarle a las personas de esta manera tan descarada. ¿Y no han escuchado de las iglesias que te venden el aceite de Israel, que te venden, qué más venden? El agua bendita, el agua del río Jordán. Me impresiona que en una ocasión estaba viendo Facebook y estaba predicando TV Joshua, y él tenía como una fuente donde la gente pasaba y abría una llave, y esa agua supuestamente era un agua milagrosa. Entonces la gente pasaba y se bajaba y la gente ponía la fe en el agua, no en Cristo. Entonces fíjense cómo personas que incluso han sido usadas, y me quedo en un punto medio de que digo han sido usadas por Dios y otras no, porque la Biblia en Mateo 24 dice que muchos harán milagros, sanidades, prodigios, buscando engañar a los escogidos. Así es que no todo el que hace un milagro viene de parte de Dios. Hay unos que vienen de parte del diablo para engañar a las personas y engañarnos a nosotros. Entonces, yo sé que nos ha tocado ver algo así a nosotros, a la mayoría de los que estamos aquí. Pero, ¿saben, hermanos? Cuando mi esposa y yo empezamos a estudiar la palabra de Dios de manera seria, nos empezamos a dar cuenta de muchas prácticas antibíblicas. Y fue lo que le pasó a Lutero. Cuando empezó a leer la palabra de Dios, dijo: caramba, ¿por qué piden una indulgencia para irse al cielo cuando la Biblia dice que es por fe, que es por justificación, que es por medio de Cristo? Entonces lo que Lutero estaba viendo en la Biblia no era lo que la misma Iglesia Católica estaba enseñando.
Y aunque hoy la Biblia está abierta para todo el mundo, seguimos en la misma ignorancia, ¿cierto? Eso es triste porque aunque vivimos en otro tiempo diferente, sigue habiendo el mismo problema con la iglesia, y es que la iglesia no escudriña la palabra de Dios. Los estudiantes que hay aquí, tenemos 10 estudiantes de un seminario local. Acérquese un día y pregúntele cómo Dios ha transformado su vida por medio del estudio. Ya a los estudiantes de la iglesia nadie se los va a marear aquí. Y yo se los he dicho. Porque muchas veces, a veces cuando uno no tiene el conocimiento de la palabra y la iluminación del Espíritu Santo, somos presas fáciles de hacer acciones completamente que no son agradables a Dios. Y precisamente todas estas razones por las cuales la reforma protestante se da en el tiempo de Martín Lutero, hace que en ese tiempo, en un proceso de tiempo, de años, se pueda establecer lo que se conoce como las 5 solas de la reforma. Y las 5 solas de la reforma van a venir a ser el pilar de los protestantes o de la fe protestante cristiana. Al final veremos cómo eso nos afecta a nosotros, porque ustedes pueden decir, bueno, si eso fue en Alemania, ¿yo qué tengo que ver con esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver si fue en otro continente? Pues vamos a ver cómo a través de las 5 solas usted se va a poder identificar, porque estos son pilares de nuestra propia fe. Protestante es aquel que se separó de las tradiciones católicas y las malas enseñanzas y basaban este protestantismo en la justificación por la fe. Vamos a ver la primera, que se conoce como lo que es la sola escritura. La siguiente, hijo, la sola escritura, o lo que se conoce como en inglés como scriptura law, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata esto de manera muy general, no vamos a profundizar. La sola escritura determinaba que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Si yo aquí me paro, hermano, y a usted le digo, Caro, a partir del próximo domingo, si tú no traes velo, no puedes entrar a la iglesia, yo, aunque soy pastor, yo pierdo la autoridad en el momento que yo no me sujeto a lo que la Escritura dice. Y entonces con justa razón tú me vas a decir dónde lo dice en la Biblia, y explíquemelo bien. Usted sabía que nosotros como concilio de asambleas de Dios, si yo empiezo a enseñar doctrinas cerradas, usted puede ir con nuestro pastor y puede ir ante el concilio de asambleas de Dios para decir, el pastor está predicando cosas que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque Asambleas de Dios se preocupa porque hay una sana doctrina en Asambleas de Dios, y eso no se hace en cualquier lugar. Por eso nosotros como pastores nos hemos procurado en prepararnos y enseñar lo mejor posible con la excelencia que es para Dios. Pero el punto de la sola escritura se refiere a que la palabra de Dios es la máxima autoridad. No soy yo, no es el líder, no son los de la alabanza, no es un presbítero, no es una denominación, no es un concilio. La máxima autoridad del creyente es la palabra de Dios. Y si yo a usted le pido algo que no dice la palabra, usted tiene todo el derecho de cuestionarme. E incluso ir con las asambleas de Dios y decir, este señor está enseñando cosas que ya se le botó la canica, ¿no? Ya se deschavetó. Quiere que la gente se aviente un clavado, quiere que la gente se ponga sus zapatos y cosas raras. Usted está en todo el derecho de apelar a lo que la Escritura dice. Eso no pasa en cualquier iglesia, no se lo van a decir en cualquier iglesia, pero aquí sí se lo decimos. ¿Por qué? ¿Quién es la máxima autoridad del creyente? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Es la palabra. Ahora, si yo le pido lo que dice la palabra y usted no quiere hacerlo, bueno, es usted con Dios, pero yo me voy a pegar a lo que dice la Escritura siempre.
con el favor de Dios, ¿verdad? Sola Escritura, la palabra es la máxima autoridad. Número 2, está bien, hijo, déjale esa propia. Sola Fide, o Faith Alone en inglés. Y esto se refiere a lo siguiente: la salvación no puede ser recibida cuando solo puede ser recibida, cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. En otras palabras, es solo por fe, no hay otra cosa. No hay de que, bueno, pastor, le voy a dar un diezmo y por ahí anóteme. No. No, eso no existe. Pastor, voy a donar algo y ahí hágame un favor con el Señor. Porque a veces la gente, me he encontrado con personas que me dicen, usted que está más cerca de Dios. Yo, caramba, pues tú no estás cerca del Señor, ¿qué te aleja del Señor, no? No, hermanos, todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Y yo se lo he dicho en el púlpito, antes de venir a buscar un consejo conmigo, vaya con el que todo lo puede. Y después venga conmigo, con todo gusto yo lo voy a atender, porque para eso estamos. Pero no, jamás y nunca por sobre Dios. Amén. Y esto es por fe. Entonces, la segunda sola que dice solo es por fe, está hablando precisamente de la salvación, que solamente puede ser por fe y que excluye cualquier obra que nosotros podamos hacer. Porque obviamente en el tiempo de Martín Lutero, la gente, si compraba la salvación, pues obviamente era fácil que todos dijeran, pues yo soy salvo, ya me dieron mi pasaporte, aquí dice soy salvo, y a vivir la vida loca, ¿no? No es así. No es por pagar, es por fe en Jesucristo. La siguiente sola se llama sola gratia, que es Grace Alone. Y esta se refiere a lo siguiente: la salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, por gracia, basada en los méritos ¿de quién? De Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Es decir, somos salvos ¿por qué? Por gracia. ¿Quién merece ser salvo? Nadie. Absolutamente nadie sobre esta tierra lo merece. Dice la Biblia que no hay justo ni quién, ni solo uno, ni uno, nada, estamos descalificados. Por eso, en la Reforma, donde había este movimiento de pagar y dar cosas para ganar la salvación, cuando dijeron solo gracia, están afirmando que no es por obras, es por fe. Y es un don de Dios, que es algo que no merecemos. Es por su gracia que nosotros hemos alcanzado la salvación. No tiene que ver con nosotros. De hecho, la palabra de Dios en 1 de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Nosotros no lo buscamos. ¿Quién aquí lo buscó? ¿Quién de aquí dijo, yo voy a buscar de Dios? Creo que nadie. Es raro, ¿no? Él nos amó primero y por su gracia fuimos alcanzados. La siguiente sola se llama Solus Christus. Christ alone. Solus Christus. La salvación se encuentra solo ¿en quién? En Cristo, excluyendo así cualquier otro camino para llegar a Dios. No existe ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Era importante que la gente en ese tiempo supiera que solamente a través de Cristo y no a través de una indulgencia podían tener la salvación, ¿verdad? Y es lo que la gente tiene que saber hoy, que solamente a través de Jesucristo hay salvación. La Biblia dice también en Hechos 4 que en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre ¿de quién? De Cristo. Entonces, esto es claro, ¿verdad? Ahora, esta reforma protestante y estas 5 solas se dieron en el tiempo de Martín Lutero en el siglo XVI. ¿Todo lo que he leído va en contra de lo que nosotros creemos? No.
Por eso la Reforma Protestante viene a ser para nosotros pilares de fe. Vamos con la otra y esta vamos a... Déjalo que están anotando ahí. Aquí no hay de que vamos a orar o vamos a pedir a San Pancho, a la Virgen María. Y ahora que mi esposa dé el estudio de la Virgen María, no se lo pierdan. No hay otro hombre, solamente es Jesucristo, amén. Y la última sola, que se llama Soli Deo Gloria, for the glory of God alone. Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. No hay lugar para la gloria del hombre. No hay lugar para la gloria del hombre en el plan de salvación de Dios. La gloria solo es de Dios. No hay lugar para que en esta iglesia pongamos una lona con mi foto diciendo te esperamos en la iglesia. No hay lugar. No hay lugar para que en esta iglesia el nombre de los pastores o de los líderes o de la misma iglesia o el mismo concilio sea reconocido. No hay lugar. En este lugar el único que merece gloria es Dios. No hay hombre, mujer en este lugar, por cuanta preparación tenga, títulos, no hay lugar. Aquí el único que merece la gloria se llama Dios. No hay otro, no hay nadie más. Porque en muchas iglesias se idolatra a los pastores, en muchas iglesias se idolatra a los líderes, se idolatra la denominación, se idolatra a los ministerios. Y la Biblia es clara, no hay lugar para la gloria del hombre, solamente para la gloria de Dios. Por esto es importante que nosotros conozcamos que estos 5 pilares que se dieron en el tiempo de Martín Lutero son pilares que son parte de nuestra fe. Tienen que ver todo con nosotros. No están separados de lo que creemos. Todos estos principios doctrinales, todos tienen versículos bíblicos. Todos pueden estar sustentados por la Biblia. Yo no los quise poner porque hay muchos pasajes que hablan de todo esto. Usted lo conoce. Usted conoce la palabra de Dios y sabe que todas las 5 solas tienen sustento bíblico. Aquí no hay mentira. Estas 5 solas fueron pilares y fundamentos de la fe cristiana. Por eso nos alcanzan a nosotros y por eso vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué aplicaciones nos deja la Reforma Protestante a nosotros? ¿Qué aplicaciones tendrá o qué impacto tiene en nuestra vida lo que pasó en el siglo XVI con Martín Lutero? Quiero decirle que Martín Lutero, o hay una denominación que se llama luteranos, y hay anglicanos, y cada denominación tiene una particularidad. Así como Martín Lutero fue el pionero y trajo buenas cosas en el tiempo de la Reforma, también cometió errores. Y uno de esos, algo que se cuestionó mucho fue sobre el bautismo, cómo debía ser. O sea, en este periodo de tiempo fue un remover de muchas cuestiones doctrinales, de bastantes. No solamente fue la indulgencia, fue la fe, fue el bautismo, y se levantaron varios reformadores. De repente cada uno sacaba su propia propuesta, y esto fue un ir y venir de muchas cosas que, aunque la Reforma Protestante nos deja a nosotros las 5 solas como pilares de la fe, no crea que fue lo único que se cuestionó en ese tiempo. Había muchas prácticas que la iglesia en Roma practicaba. Y aparte, cuando la historia de Martín Lutero nos enseña que él un día visitó Roma, y que cuando él visita Roma se da cuenta de que los líderes religiosos tenían relaciones sexuales, que vendían cosas, la gente estaba vendiendo indulgencias, y cuando él va a Roma se da cuenta de que la iglesia era una falsa, era todo un teatro, no era algo que estaba engañando a todas las personas que intentaban buscar de Dios, o que tenían una fe que intentaban buscar a Dios de manera correcta. Así es que en el tiempo de la Reforma, hermanos, sucedieron muchas cosas. Esto es algo muy general. Ya me dio calor.
algo muy general, algo muy global. Si usted quiere aprender un poco más de la Reforma Protestante, vea la película de Martín Lutero, que es excelente, para que usted entienda mucho más de lo que implica la Reforma Protestante. Contestando la pregunta, ¿qué aplicaciones deja la Reforma a nosotros? Y vamos a contestarlo. Por lo menos 4 aplicaciones a la iglesia contemporánea, por lo menos 4. La iglesia contemporánea somos nosotros. La Reforma es un referente que vino a sentar los pilares doctrinales de nuestra fe, con las 5 solas, para la iglesia de Jesucristo hoy. Es decir, eso no ha cambiado. Los pilares siguen puestos sobre la iglesia, eso no ha cambiado. Y con esto también quisiera hacer mención de que, por ejemplo, muchas veces las denominaciones se hacen precisamente porque hay diferencias doctrinales, pero estas 5 solas deben de estar en todas las denominaciones cristianas evangélicas. Si, por ejemplo, un bautista no aplaude, eso no significa o no afecta su fe, porque es una doctrina secundaria. Pero si alguien dice, yo no creo que Jesucristo sea Dios, ahí sí, porque Jesucristo es Dios, es Dios. Hay muchos pasajes que lo refieren, y de hecho en la historia de la iglesia hubo un hombre llamado Arrio, que este hombre promovió esta idea de que Jesucristo solamente había sido un hombre y no había sido Dios, y que cómo un hombre podía contener a Dios, y viene con diferentes ideas que las piezas les dijo, wow. Sin embargo, se hizo un concilio precisamente para que se aclarara la deidad de Jesucristo. En el tiempo de los apóstoles también se cuestionaba la deidad de Jesucristo, y hoy en muchas en muchas sectas, porque no son religiones, en muchas sectas se cuestiona la deidad de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo solamente fue hombre. La Biblia nos dice que Él fue hombre y que fue Dios. Y también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Sí lo ha leído, verdad? Estamos en el mismo canal, ¿no? Eso es más teología más profunda, pero yo sé que en algún momento lo hemos visto. La Reforma es una muestra que dejó al descubierto que se puede usar mal la palabra de Dios, manipular para beneficios propios. La Reforma es una muestra de la necesidad que tiene todo cristiano de conocer la palabra de Dios a profundidad y no solo de manera superficial. Hay una idea muy errada en el pueblo de Dios, y es que solamente los que predican tienen que estudiar, solamente los que enseñan tienen que estudiar, y esta idea está derribada, está completamente equivocada, porque todo cristiano debe conocer la palabra, no importa quién sea, no importa si no predica, no importa si es sugiere, si está en la alabanza, no importa quién sea, todo cristiano, absolutamente todo, tiene que escudriñar de manera seria la palabra de Dios. Y la Reforma fue un movimiento que surgió en respuesta a las herejías que estaban practicando la Iglesia Católica y que llevaron a muchos a cometer grandes errores. ¿Cómo impacta la Reforma en nuestra vida hoy, en la Iglesia, en nuestra fe? Pues con esto, la Reforma realmente tiene una repercusión en nuestra fe. Así es que nosotros de alguna manera somos protestantes. ¿Por qué? ¿Por qué somos protestantes, Caro? Uciel, ¿por qué somos protestantes? Porque, bueno, protestamos en contra de lo que está fuera de la escritura de Dios, ¿no? ¿Sí sabían que somos protestantes también? ¿Sí? En la actualidad vivimos tiempos no muy diferentes en cuanto a lo que se vivía en esos lugares, y yo pude encontrar 2 razones que no vienen ahí, pero se las quiero hablarlas rápidamente. 2 principales problemas que hay en la iglesia de Jesucristo el día de hoy,
Y el primer problema es que tenemos un problema en los púlpitos. Tenemos un problema con las personas que enseñan desde aquí. Tenemos un problema con aquel que es llamado de Dios, pero aquel que atribuye al Espíritu Santo muchas cosas que no son. Tenemos problemas con la improvisación, tenemos problemas con la falta de preparación, tenemos problemas con la seriedad con la cual se da la palabra. Tenemos un grave problema desde el púlpito. Y esto nos ha llevado a grandes errores, que en algún momento, no sé si en su propia experiencia personal, pero hemos caído en graves errores, gravísimos, gravísimos, gravísimos. En una iglesia X, un hermano cae en pecado y el pastor dice desde el púlpito: ese hermano está en pecado, nadie puede orar por él. Y la iglesia obediente, porque es el pastor y por supuesto tiene la razón, por allá la persona sola, nadie oraba por él, porque estaba en disciplina, y todos decían amén. Tenemos un problema en el púlpito. ¿Ustedes cómo creen que la vida de esa persona acabó? Nadie podía orar por él. Y cuestionar esa autoridad te lleva al exilio. Somos exiliados. ¿Cuántos exiliados hay por acá? Somos exiliados. Hermanos, seremos exiliados por la verdad. Por vivir la verdad seremos exiliados dentro de la misma iglesia. Así es que uno de los grandes problemas lo tenemos en los púlpitos, en el pobre desempeño de los pastores. Y muchas veces en la excusa o en la comodidad de que enseñar bien la palabra implica sacrificio de tiempo, inversión de dinero, inversión de recursos, implica muchas cosas. Y a veces la gente no quiere pagar, pues a mí que lo que me diga el Señor allá al momento que me suba, ¿no? No, eso no es así. Hemos caído en un grave error. Y lo más lamentable, hermanos, que yo voy a iglesias llenas con grandes problemas en los púlpitos, iglesias llenas. Y esto pasa porque hay un segundo problema que tenemos en la iglesia. El segundo grande problema es que falta conocimiento en la iglesia de la palabra de Dios. Hay un problema y esta es una responsabilidad compartida. Por una parte, yo tengo un problema porque yo no me ocupo en la escritura, no me preparo, soy superficial, quiero enseñar lo que quiero, lo que yo pienso, lo que yo digo. Y por otra parte, de este lado del púlpito, la gente es ignorante de la escritura, y este es un problema compartido. Así es que para que haya un manipulador tiene que haber gente ignorante, porque si no hubiera gente ignorante no hubiera un manipulador. ¿Estamos de acuerdo? Para que haya prácticas antibíblicas tiene que haber alguien que las haga, alguien que pida hacerlas, pero alguien que obedezca ciegamente. Y entonces tenemos un problema compartido, no solamente desde este lugar, sino también desde el lado de la iglesia misma. Y esta responsabilidad yo les daré cuentas delante de Dios un día, pero también usted dará cuentas, porque usted también tiene que ser diligente en su propia vida para conocer la palabra. Esta es una responsabilidad compartida, pero también es un juicio compartido, porque usted tiene que conocer la palabra de Dios. ¿En cuántas iglesias nos dicen, a ver, por allá hay alguien que traiga una ofrenda y el Señor le va a bendecir? ¡Ey, allá! Veo un carro, veo una casa, veo la lotería. Y la gente dice, amén, gloria a Dios. Conocí una persona que le dijeron que Dios lo había llamado para un tema del ministerio de alabanza. Y fíjense lo que puede hacer una enseñanza mal aplicada. Y que le dijeron que este joven Dios le iba a llamar para ser un ícono de la música cristiana. ¿Y saben qué pasa con este joven? Que este joven, como le dijeron que iba a ser alguien que Dios iba a usar en la música, no quiere estudiar. No, es que a mí Dios me dijo que yo iba a estar en la música, así es que no quiero estudiar. Y se quedan con primaria y secundaria por una mala enseñanza.
Y esto es el pan de todos los días, ¿verdad? Esto es el pan de cada día. Así es que dos cosas, hay un problema aquí y hay un problema allá. ¿Cómo se soluciona el problema? Lea su palabra, léala. Que no se lo cuenten, lea la escritura. Vivimos tiempos donde muchos buscan sentir bonito, pero la fe no se trata de sentir, se trata de convicciones sólidas en la palabra. Vivimos tiempos donde muchos buscan sentir mariposas en su corazón, muchos buscan sentir emociones, pero la fe cristiana no se trata de sentir, no se trata de creer en el corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. No se trata de experiencias que solamente buscan que nosotros gritemos y chillemos. Puede ser que eso Dios lo provoque en algún momento, pero la fe cristiana está basada en convicciones bíblicas, no en emociones. Usted puede emocionarse mucho, puede gritar, puede brincar, puede arrastrarse por toda la iglesia, pero eso no va a cambiar su vida. Lo que cambia la vida de las personas es la palabra de Dios. Esto es lo que cambia la vida de las personas. Considero que estos dos problemas son la principal causa de que la iglesia se encuentre llena de falsas enseñanzas, de pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, de una ética que se ha rebajado con agua, y muchas veces muchos cristianos caen en pláticas como de repente me voy un fin de semana a la discoteca, el pastor dice que no pasa nada. Así conocí una persona, no, yo los fines de semana me voy allá al centro histórico, me voy con los jóvenes de la alabanza, nos echamos unas cubitas, un baile, y el pastor dice que no pasa nada. Yo he conocido unos casos, hermanos, de terror, que digo, ¿cómo? Y luego llega la persona al trabajo, soy cristiano, hermanos, amén, gloria a Dios. Yo le digo, cállate, hijo, estás avergonzando el evangelio. Y dice, ¿tú estoy mal? Lo peor de todo esto es que pensamos que no estamos mal. Cuando uno está ahí, hermano, cuando uno está viviendo esa experiencia, tú no piensas que estás mal. Al contrario, tú defiendes eso a capa y espada. Sí, el pastor tiene razón, cuando ni siquiera tú te has dedicado a ver si es cierto, esto es verdad, es mentira o qué. Oseas 4:6 dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Segunda de Timoteo 4:2, del 2 al 4 dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por escuchar. Esto es lo que la Biblia enseña como el comezón de oído. Cuando usted tiene comezón en el oído y se rasca, ¿cómo se siente? Ay, se siente bien rico, ¿no? ¿No siente rico cuando se rasca? Cuando alguien te dice lo que tú quieres escuchar, ¿cómo sientes? ¡Wow! El pastor me dijo que mañana me van a ascender y me van a dar, no sé, y me van a subir el sueldo, voy a ser gerente. O sea, esto es lo que se enseña hoy, ¿no? Pero el pastor me dijo que tiene que trabajar, que tiene que llegar puntual al trabajo, que tiene que honrar a sus jefes, que tiene que ser responsable. No, nomás te dijeron que vas a ganar el doble y ya te emocionaste. ¿Por qué? Porque las iglesias están llenas de personas que quieren escuchar cosas buenas. ¿Dónde está la corrección? Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué? Instruir, enseñar, corregir, redarguir. ¿Y entonces dónde está eso? Se enseña un evangelio diferente, un evangelio que promueve el placer, que sea un evangelio donde no sufras, donde no te pase nada. Y entonces tenemos iglesias llenas de cristianos que al primer problema se van porque no han sido entrenados en la palabra de Dios. Vamos a pasar tribulaciones, vamos a sufrir, vamos a pasar pérdidas, injusticias, vamos a vivir cosas difíciles.
Y si nosotros no preparamos a la iglesia para cuando pasen desiertos, hermano, estamos criando bebés que cuando cualquier problema lo tengan, se van a ir de la iglesia, van a rechazar la fe, van a volver al mundo. Porque desde el púlpito están enseñando, Dios te va a dar todo lo que pidas. ¿Eso es cierto, hermanos? ¿Dios da todo lo que pedamos? Él nos va a dar lo que quiera, conforme a su voluntad. Nosotros no mandamos al Señor en este lugar. Aquí no decretamos, aquí no amarramos, aquí no pateamos, aquí no hacemos eso. Aquí le decimos al Señor, Señor, que se haga lo que tú quieras. Dame gozo en la tribulación. ¿Qué pasaría si todo lo que pedimos al Señor nos dijera, no te voy a dar nada? ¿Le buscaría? ¿Le adoraría? ¿Se gozaría? Dios no nos ha prometido darnos todo lo que pidamos, sino lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y en su medida y en su tiempo y a su manera y como Él quiera, lo hará. Si quiere y si no, también Él es Dios. Dice la Biblia que el barro no le puede decir al alfarero, hey, ¿qué estás haciendo conmigo? No podemos, Él es Dios. Así es que, hermanos, este es como un breve pincelazo de todo lo que la reforma implica, de cómo esta afecta a nuestra vida, de cómo en las 5 solas tenemos pilares de nuestra fe, de nuestra doctrina, de lo que nosotros creemos como cristianos evangélicos, y hay muchas cosas que a lo mejor otra denominación no va a compartir, pero yo le pido una cosa a usted no juzgue, usted respete, usted sea respetuoso, porque el hecho de que alguien no dance no significa que no se va al cielo. Son doctrinas secundarias o enseñanzas que no afectan nuestra fe. Pero si tú me dices que para yo ser salvo tengo que tener un diezmo, ahí sí tenemos un problema, porque la salvación es solo ¿qué? Solo por fe, solo por gracia, solo a través de Jesucristo. Hay doctrinas que son primarias, que son fundamento, que todo cristiano debe o compartimos, pero hay enseñanzas que a lo mejor no vamos a compartir, y eso no debe de llevarnos a juzgar a otros hermanos. Siempre respetemos. Si usted un día lo invitan a una iglesia de otra denominación y hacen las cosas diferentes, usted no juzgue, usted respete. Porque mientras no toque nuestros pilares, somos hijos de Dios. Si ya te salen con otra cosa así como muy rara, y a lo mejor dices, no, bueno, aquí ya no vengo, no, aquí me mantengo a distancia. Pero si están dentro de los pilares de nuestra fe, somos hermanos. Amén. Así es que esto es a grosso modo un poco de la reforma protestante. Y vamos a orar y después vamos a entrar, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, para poder concluir este tiempo. Amén. Quédese sentadito ahí. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo de aprendizaje, Señor. Gracias porque siempre nos sigues instruyendo a través de la palabra, a través de la misma historia de la iglesia y de los sucesos que marcaron un antes y un después para los hijos de Dios, para los cristianos, Señor. Gracias por enseñarnos que tenemos 5 pilares, Señor, de nuestra fe, de nuestras doctrinas, Señor. Y gracias porque nos enseñas que aún esta reforma protestante tiene un efecto en nuestro presente positivo, Señor, pero también podemos ver consecuencias que se siguen repitiendo, patrones de conducta que siguen sucediendo en nuestros tiempos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que busque la palabra de Dios, que ame la palabra de Dios, que viva conforme a la palabra de Dios. Ayúdanos a ser una iglesia sana en la Escritura, Señor, y en la práctica de fe diaria, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido aprender, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos que hoy dispuso su tiempo para venir y tomar esta enseñanza, Señor. Te pido que esta sea de edificación para cada uno de ellos, y también te doy gracias por mi propia vida, Señor. Solo a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.